Villamizar, superintendente de sociedades, el doctor Pablo Felipe Robledo del Castillo, superintendente de Industria y Comercio, el doctor Jorge Mario Díaz Luengas, vicepresidente de Articulación Público-Privado de la Cámara de Comercio de Bogotá, y el doctor Mario Arévalo Perdomo, representante legal de Comultinor. Desde ya agradecemos su presencia y la de todos los que nos acompañan vía streaming por haber aceptado nuestra invitación. Antes de dar inicio al programa de hoy, los invito a entonar el himno nacional. Pueden sentarse. A continuación, el vicerrector y director padre Luis Fernando Álvarez Londoño se dirigirá a ustedes con unas palabras de bienvenida y la presentación de la Escuela de Gobierno. Posteriormente, la doctora Carolina Olarte, directora del Departamento de Filosofía e Historia del Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas, hablará brevemente sobre el proyecto denominado Empresas y Derechos Humanos, un enfoque desde la ecología integral, un proyecto que hace parte de la planeación estratégica de la facultad. Muy buen día para todos. Carlos Alfonso, Francisco, mi cordial saludo y les presento excusas por el trato, pues no soy tan mayor para haber sido sus profesores, ni tan joven para haber sido sus compañeros en la Facultad de Derecho. Es un honor para mí tenerlos en casa, como a todos ustedes, por supuesto. Y también un cordial saludo a quienes nos siguen vía stream. Desde sus orígenes en la colonia y desde su restablecimiento el año 1930, la Pontificia Universidad Javeriana se ha entendido como una institución de educación superior al servicio del desarrollo educativo, económico, social, tecnológico, cultural e institucional. En sus estatutos podemos leer, abro comillas, la Pontificia Universidad Javeriana busca servir a la comunidad humana, en especial a la colombiana, procurando la instauración de una sociedad más civilizada, más culta y más justa, y busca ser factor positivo de desarrollo, orientación crítica y transformación constructiva de la sociedad en la que vive. Cierro comillas. Conscientes de nuestras propias fortalezas académicas, de la misión de la Universidad del compromiso con la sociedad colombiana,
queremos poner toda nuestra riqueza académica al servicio del país a través de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública. Desde hace algunos años, algunas universidades del país han venido fundando escuelas de gobierno con el propósito de formar líderes que tengan los instrumentos esenciales que permitan la construcción de un sector público más eficiente y transparente y que dé respuesta a las necesidades de la sociedad civil. La particularidad de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública frente a otras escuelas estará definida en la preocupación por la ética en formación de lo público, eje de la misión de la universidad y factor fundamental para construir mejores políticas públicas y tomar mejores decisiones desde lo público. Entender y discutir con transparencia los valores que subyacen en las decisiones técnicas de lo público es un paso decisivo para que la función pública se conecte con los principios de una democracia participativa, multicultural e incluyente proclamados en la Constitución Política de 1991. Ciertas decisiones del gobierno pueden tener como fundamento las técnicas de gobierno, pero de manera firme con los puntos esenciales de la misión de la Universidad Javeriana, la escuela buscará formar líderes capaces de superar las crisis éticas y la instrumentalización del ser humano. La escuela partirá de una duda metódica sobre la manera como la ética ha terminado sometiendo al ser humano a decisiones que parecen innecesarias, evitables y poco transparentes. En armonía con la misión de la universidad y con los principios de la Constitución de 1991, la escuela propone el debate ético-político como punto central para democratizar y humanizar las decisiones que afectan a la sociedad civil. La Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública tendrá como uno de sus principales objetivos no solo fortalecer la cultura del conocimiento en distintas áreas de la gestión pública y a los distintos entes vinculados al aparato del Estado y ramas del deber público, los instrumentos necesarios para desarrollar las habilidades de liderazgo en el campo de lo público y genera igualmente una reflexión que implique un avance en el conocimiento de espacios para aportar directrices inteligentes y éticas a la organización y dirección del Estado. Es decir, la escuela buscará la formación a muy alto nivel de la dirigencia del sector público del Estado y a todo postulante con actitud de servicio y liderazgo en el país. La Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública apoyará también a las personas públicas interesadas en construir una estrategia de acción en lo público y a lograr comprender las estructuras de significados y recursos que orientan el comportamiento de los actores que compiten por poder público o liderazgo en Colombia a nivel local y nacional. En el ámbito sociológico, la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública espera dar profundidad temporal a los procesos, las instituciones y las prácticas de la interacción del Estado-sociedad a través del análisis de las dimensiones de causalidad, las relaciones entre estructuras y acción, los procesos de mediano y largo plazo y las configuraciones organizacionales que se deriven de un ordenamiento del Estado. La Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública será igualmente un centro de estudios al servicio de personas decididas a asumir posiciones de liderazgo. No se trata de formar investigadores ni científicos, sino actores que participen e intervengan de manera directa a partir del conocimiento y entendimiento de lo público, para actuar en función del bienestar de la sociedad. Para cumplir con sus objetivos, la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública buscará establecer un espacio de interacción entre miembros de la sociedad civil, gobierno, opinión pública y la comunidad académica, en donde se relacionen y se desarrollen las habilidades y competencias en torno a las estructuras del Estado, las políticas de modernización, el buen gobierno, el manejo financiero, público o privado de la sociedad, y se brinde a la sociedad instrumentos para formular, implementar y evaluar políticas públicas con el fin de aportar mejores decisiones y obtener excelentes y mayores resultados. La Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública apoyará a los entes públicos interesados en conocer mejor los distintos campos de la gestión del Estado y a contribuir así a optimizar su capacidad de gestión en el cumplimiento de su cometido. Para alcanzar estos propósitos, la escuela buscará diseñar y dirigir todos sus esfuerzos en el fortalecimiento de la red
de las 180 universidades regentadas por los jesuitas alrededor del mundo, en la programación de sus eventos abiertos o corporativos. Esto nos permitirá la internacionalización de nuestras acciones para bien de la sociedad global. Ejes temáticos de la Escuela Javeriana: Gobierno y Ética Pública. Tradicionalmente, hablar de gobierno tenía una connotación eminentemente estatal y siempre refería a la administración del Estado y a sus recursos. Dichos límites han obedecido a cierto concepto filosófico-político sobre los límites de lo público y lo privado. Sin embargo, en los albores del siglo XX se fue demostrando que estas fronteras no eran claras, y fue así como los entes privados y mixtos empezaron a manejar recursos públicos sin que ellos fueran estrictamente estatales en su conformación. De igual forma, el modelo económico imperante fue conduciendo a que los grupos privados manejaran intereses de la sociedad civil, y sus decisiones, que antes podían entenderse solo en el ámbito de lo privado, fueron poco a poco causando un impacto mayor que el del propio Estado en la vida de las personas. Y los conglomerados financieros y empresariales y las compañías transnacionales fueron determinando el destino de millones de seres humanos. No en vano hoy hablamos no solo de gobierno desde el ámbito estatal, sino también de gobierno corporativo al interior de las personas jurídicas. Teniendo en cuenta el estado actual de nuestra sociedad colombiana, la escuela reconoce que no solamente las decisiones de Estado son las únicas que pueden afectar a la sociedad civil. Incidentalmente, las decisiones tradicionalmente privadas son igualmente relevantes para la comunidad política. Por ello, la escuela proyectará atraer y formar personas protagonistas en el ámbito nacional, con el fin de entender que la práctica del buen gobierno y su impacto social no se limita solamente a aquello que tradicionalmente ha sido considerado como lo público, sino que además trasciende el espectro de la soberanía nacional. Desarrollo regional de la escuela. El impacto real de la escuela de gobierno no solo dependerá del alto nivel académico de sus acciones, sino de su orientación relacionada con el Estado-Nación. Y para ello, y siguiendo el análisis histórico de Sáfora y Palacio realizados en el año 2002, la topografía colombiana dio lugar a la división de Colombia en 3 grandes regiones con marcadas diferencias culturales, económicas o sociales: el occidente, el oriente y la costa caribe. Desde el inicio de la República, esta extrema topografía representó uno de los obstáculos más grandes para el establecimiento de un Estado fuerte, así como para el desarrollo de un mercado nacional y la vinculación del país con los mercados mundiales. Tal vez por ello, a diferencia de lo ocurrido en México, Argentina, Chile y Uruguay, la continua preeminencia política y económica de Bogotá estuvo en continua disputa con ciudades como Popayán, Cartagena en el siglo XIX, o Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga en el siglo XX. A esto se suma el hecho de tener una población particularmente dispersa, serios problemas institucionales que han impedido el desarrollo de una infraestructura que conecte las distintas áreas del país. De modo que, continuando con el enlace de Sáfora y Palacios, es preciso aceptar que en Colombia ha habido y aún existe una fuerte centralización de facto que determina las posibilidades y limitaciones del ejercicio de cualquiera de las funciones del gobierno. No en vano tenemos que reconocer lamentablemente que aún tenemos regiones en Colombia en donde el Estado no existe, y esto no lo podemos justificar con factores topográficos, es simplemente ausencia de transparencia y carencia de voluntad política. Es claro entonces que las tensiones entre centralización y descentralización han sido y siguen siendo un tema fundamental en la organización del gobierno en Colombia, que encuentra equilibrio solo de manera temporal y que se haya atado a otros temas como la solución del conflicto armado interno que vive el país desde hace más de 52 años, o a la expansión del poder tecnocrático en la esfera nacional en prejuicio de la autonomía de los gobiernos locales. Unido a lo primero, se encuentra el progresivo desarrollo de aproximación académica a la administración pública, que lejos de ver con temor la autonomía de los servidores públicos, están evidenciando que la autonomía
de dichos servidores puede ser un factor determinante y positivo del cambio institucional. En el caso colombiano, correspondería una mirada alternativa hacia los gobiernos departamentales y municipales, no solo como sujetos que deben ser controlados por un grupo de tecnócratas desde Bogotá, sino como agentes de cambio si se les da suficiente autonomía. Ahora bien, dicha autonomía siempre será objeto de críticas por la limitada preparación de los gobernadores, alcaldes y secretarios y en general de los servidores públicos a nivel departamental y municipal. Teniendo en cuenta todo lo anterior, es claro que la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública tendrá igualmente un enfoque regional. La escuela deberá dirigir su instrucción e investigación de los problemas colombianos desde sus elementos regionales. Debe abrir y enriquecer el espacio para la discusión del rol de los gobernantes locales, más allá de la simple discusión de las políticas que se les pueden imponer desde el gobierno central. E incluso deberá ser un espacio que se preocupe particularmente por mejorar las competencias de quienes quieren ejercer su responsabilidad de preparación y probidad, las responsabilidades de los gobiernos departamentales y municipales. Por lo considerado, la escuela desarrollará indistintamente en el contexto regional programas de gobernanza y ética pública. La gobernanza o buen gobierno debe ser el resultado de un conjunto de mecanismos eficaces de coordinación al interior de la sociedad, donde el poder, la información y otros recursos están distribuidos de manera diferente. La gobernanza debe involucrar efectivamente una amplia complejidad de actores del sector público y de la sociedad civil, de modo que una gestión pública eficaz alcance una interacción efectiva de esos tres sectores. La escuela integrará grupos de estudio para observar cómo se generan modelos de trabajo conjunto entre distintos sectores y niveles de gobierno para analizar e introducir la forma compleja de relación entre los ciudadanos y las instituciones públicas, departamentales y municipios. Consiguientemente, la escuela dará prioridad a estudios que se realicen en alianza con las distintas organizaciones del sector público a nivel nacional, departamental y municipal. Dentro del amplio campo de la gobernanza a nivel regional y local, la escuela identificará prioridades específicas de estudio y análisis en áreas como mecanismos de coordinación y gobernanza basados en modalidades de asociaciones territoriales con regiones y áreas metropolitanas, desafíos de la diversidad de los entes territoriales y potencial de mecanismos concretos de gestión para generar espacios de inclusión que supere el aislamiento de comunidades o instituciones, el aumento de la capacidad local para mejorar el desempeño de diversos niveles de gobierno en temas de descentralización y ordenamiento territorial. La escuela propondrá programas de promoción de la ética pública para el fortalecimiento de gobiernos departamentales y municipales interesados en dotar a sus funcionarios de las herramientas esenciales para infundir valores éticos en su compromiso con el servicio de la ciudadanía. Basándose en mejores prácticas internacionales sobre modelos para inspirar ética pública en administradores locales, la escuela brindará servicios de capacitación y asistencia técnica a funcionarios locales, al tiempo que generará oportunidades para que estudiantes y profesores de otras instituciones inicien proyectos de investigación sobre temas de ética pública a nivel local. Muchas otras cosas podría yo decir sobre la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública, pero creo que con todo lo que he expresado anteriormente, he presentado no solamente los aspectos de organización material, sino las características del espíritu de una institución académica que no hará otra cosa en sus actividades que proyectar la misión de la Universidad Javeriana y su servicio a la sociedad, y cuyo prestigio la obliga cada vez más a realizar tareas de altísimo nivel mediante sus programas de reflexión, de observación, de análisis y de instrucción en los distintos campos de la gestión pública. Es decir, con responsabilidad, con excelencia y con sabiduría, esperamos ser voz activa y crítica en toda la esfera pública del Estado. Y hoy estamos fundamentalmente comprometidos en la lucha contra la corrupción.
La Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública espera ser un espacio abierto al servicio en la vida política y social de la nación. La Universidad Javeriana nos une. La Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública y la Defensoría del Pueblo nos invita. En los actuales momentos de la vida nacional es imperativo reconstruir un país más justo, más incluyente, más respetuoso de la dignidad humana en un contexto de lo ético. Sean todos bienvenidos al Foro de Derechos Humanos y la Erradicación de la Corrupción. Bienvenidos todos a esta casa de estudio que es la de todos ustedes. Muchas gracias. Invito ahora a la doctora Carolina Arte para que nos hable sobre la contribución a la planeación estratégica de la universidad sobre empresa y derechos humanos, un enfoque desde la ecología integral. Muy buenos días. Mi intervención va a ser bastante corta y está relacionada con una propuesta de contribución que hemos hecho desde la Facultad de Ciencias Jurídicas a la Universidad para su planeación estratégica 2016-2021, relacionada, como lo mencionó el padre Luis Fernando Álvarez, sobre empresas y derechos humanos, un enfoque desde la ecología integral. Las cortas palabras que voy a expresar sirven de marco general de introducción para una discusión y un debate ya mucho más profundo y mucho más sofisticado que tendrán con los invitados especiales a esta sesión. ¿Cuál es el contexto y la justificación de la contribución que estamos proponiendo desde la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana? Cuando se ejecutan de manera sostenible, la inversión extranjera y las empresas pueden impulsar la igualdad y la prosperidad. De manera errada, sin embargo, las empresas pueden obstaculizar el desarrollo, degradar los recursos naturales y explotar a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad. En los últimos años, la comunidad internacional ha tratado de abordar esta realidad a través del desarrollo de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, aprobados por unanimidad por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2011, convirtiéndose en los principios rectores en el marco de autoridad para las cuestiones de derechos humanos y empresas. Este marco de no hacer daño establece la división de roles y responsabilidades de los Estados y las empresas en relación a los derechos humanos y las operaciones empresariales. Se basa en tres pilares: el deber de los Estados de proteger contra los abusos a los derechos humanos por parte de terceros, incluidas las empresas; la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos mediante medidas de debida diligencia en materia de derechos humanos; y finalmente el acceso a mecanismos de reparación para las víctimas. Colombia ha sido el primer país de América Latina en elaborar y publicar un plan de acción en empresas y derechos humanos con el fin de implementar estos principios rectores y de hacer real la visión de un sector empresarial que respete los derechos humanos, creando la base para un desarrollo sostenible en línea con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. El Plan de Acción en Empresas y Derechos Humanos es un instrumento de política pública a 3 años, formulado con el objetivo de garantizar el respeto de los derechos humanos en las actividades empresariales. Este plan requiere una revisión constante y en esta medida ha creado una comisión asesora como cuerpo consultivo del grupo intersectorial del plan, que se reunirá periódicamente durante el 2017 y presentará las propuestas de ajustes del plan para su renovación en 2018. El Plan de Acción en Empresas y Derechos Humanos supone 2 aspectos que deben dirigir toda la orientación de la política pública. En primer lugar, supone una perspectiva integrada en lo institucional, y en segundo lugar, debe tener como hilo conductor una perspectiva de desarrollo sostenible en línea con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, ciertas instituciones públicas no tienen clara la manera como deben elaborar los mecanismos para su implementación, y prueba de ello es el número modesto que tenemos hoy en día de políticas de implementación del plan. Adicionalmente, una visión del plan desde la ecología humana, de la vida cotidiana, cultural, económica y social ambiental, fortalecería el impacto de la política pública en línea con la ecología integral incluida dentro de la encíclica Laudato Si 2015 y con los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030. El proyecto que se desarrolló en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana en 2015, en el marco del convenio de cooperación que se firmó con London School of Economics, permitió reunir alrededor de 40 funcionarios públicos, representantes de la empresa privada, la academia y la sociedad civil nacional e internacional. Este proyecto demostró infortunadamente la ausencia de diálogo intersectorial,
la falta de una visión integrada de derechos humanos e inversión, así como una aproximación integral de la relación entre la actividad empresarial y los derechos humanos. En este orden de ideas, la contribución Empresas y Derechos Humanos, un enfoque desde la ecología integral, le permitirá a la Pontificia Universidad Javeriana participar de manera directa en la revisión y formulación de la política pública en empresas y derechos humanos. El alcance de esta política se enmarca dentro de la estrecha relación entre los pobres y la fragilidad del planeta. En este sentido, la participación de la universidad en el trabajo de la Comisión Asesora del Plan, la organización de un foro internacional sobre empresas y derechos humanos, una visión desde la ecología integral, y la preparación y desarrollo de un curso específico sobre empresas y derechos humanos dirigido a los distintos actores interesados, facilitarán una reflexión de los cambios de las relaciones de poder entre las personas y entre estas y el entorno físico, permitiendo una reflexión desde los distintos sectores respecto de las preocupaciones y denuncias que realiza el Santo Padre Francisco en la encíclica Laudato Si, en las siguientes palabras, en particular, los daños causados por la exportación hacia los países en desarrollo de residuos sólidos y líquidos tóxicos y la actividad contaminante de empresas que hacen en los países menos desarrollados lo que no pueden hacer en los países que les aportan capital, pues con frecuencia las empresas que obran así son multinacionales que hacen aquí lo que no se les permite en países desarrollados o del llamado primer mundo. Generalmente, al cesar sus actividades y al retirarse, dejan grandes pasivos humanos ambientales como la desocupación, pueblos sin vida, agotamiento de algunas reservas naturales, deforestación, empobrecimiento de la agricultura y ganadería local, cráteres, cerros triturados, ríos contaminados y algunas pocas obras sociales que ya no se pueden sostener. Cierro la cita de la encíclica del Papa. Todo lo anterior impactará de manera directa la experiencia educativa que brinda la universidad y la reflexión curricular desde diversas perspectivas. En primer lugar, al ofrecer un referente de reflexión académica sobre el enfoque de empresas y derechos humanos, tanto hacia afuera de la universidad como dentro de la comunidad javeriana. En segundo lugar, la ejecución de esta contribución contará con la participación articulada de toda la Facultad de Derecho, incluyendo en primera línea a sus profesores de cátedra y de planta, así como a los estudiantes. En tercer lugar, la experiencia educativa del estudiante se verá fortalecida tanto por su participación en los distintos productos programados como por la creación de un semillero en empresas y derechos humanos. En cuarto lugar, el proceso de reflexión curricular de la facultad se verá directamente impactado en el diseño y ejecución de las asignaturas de énfasis en las que está presente el enfoque de empresas y derechos humanos y su concreción en el diseño de políticas públicas. Adicionalmente, la experiencia adquirida en el desarrollo de la presente contribución impactará de manera directa el énfasis en empresas y derechos humanos de la Maestría de Derecho Laboral, recientemente sometida a estudio a la Vicerrectoría Académica. En este sentido, la contribución que proponemos sobre empresas y derechos humanos, un enfoque desde la ecología integral, se encuentra en estrecha relación con la visión de la universidad y con las megas de la universidad. La visión de la universidad se verá fortalecida en lo que respecta a, abro comillas, la formación integral de personas que sobresalgan por su alta calidad humana, ética, académica, profesional y por su responsabilidad social, y la creación y el desarrollo de conocimiento y de cultura en una perspectiva crítica e innovadora para el logro de una sociedad justa, sostenible, incluyente, democrática, solidaria y respetuosa de la dignidad humana. En lo atinente a las megas, esta contribución fortalecerá en particular las de asegurar actividades académicas con impacto en la dinámica de reconciliación del país y con carácter innovador, y priorizar en nuestra opción de excelencia humana y académica las dimensiones de interculturalidad, internacionalización y cuidado de la casa común. Esta es entonces una breve presentación de la estrategia que hemos propuesto para la planeación estratégica de la universidad, que se enmarca perfectamente dentro de la discusión que se va a desarrollar y que de alguna forma está en línea directa con los objetivos mencionados por la Escuela Javeriana de Ética y Gobierno y por el reciente interés que celebramos de la Defensoría relacionado con empresas y derechos humanos en todas sus actividades. Muchas gracias. A continuación, el defensor del pueblo, doctor Carlos Alfonso Negret Mosquera, se dirige a ustedes con la conferencia titulada El respeto de los derechos humanos por parte del sector empresarial, primer aliado para consolidar la paz en Colombia. Muy buenos días.
Muy contento de estar en mi facultad, en mi universidad. Como diría el padre Luis Fernando, pues yo no le puedo decir Luis Fernando, que fue mi profesor de Derecho Internacional y me queda mal. Pero muy complacido de tener aquí a Francisco Reyes, al señor decano. Ellos dos fueron mis compañeros de universidad y hoy en la madurez que le dan los años, creo que cada uno de nosotros tres está donde hubiera querido, donde quisimos estar hoy. Y por eso cada uno, desde sus órbitas, desde sus competencias, estamos haciendo una labor bien importante para el país y bien importante para la facultad. No es fácil venir a mi universidad, y no es fácil venir a mi universidad porque esta universidad siempre fue una universidad que algunos la veían muy de derecha, pero hay veces, como decía el cura Giraldo, nos colábamos algunos como Duarte, como Reyes, como Dávila Vergüenza, como Negrete, y como digo yo ahora en la Defensoría del Pueblo, pateamos un poquito con la izquierda. Pero eso era lo importante de esta facultad. Esto nos permitió cada uno, en todos estos 30 años ya de haber salido de la universidad, tener cada una estructura precisa y pasarle a la comunidad algo de nosotros. Celebro mucho que estemos en el mismo camino la universidad en el tema de empresas y derechos humanos. Llegar a la Defensoría del Pueblo fue un tema muy importante. Quiero saludar a los estudiantes que están aquí, a los servidores públicos también que están de la Defensoría del Pueblo. Y este fue un tema muy importante cuando llegamos. Tuve la fortuna de también llevarme un abogado javeriano desde que estaba en el partido de la U, el doctor Álvaro Maya, y él me acompañó porque sabía de estos temas y sabía todo lo que tiene que ver con el DESC. Y lo que pretendemos desde la Defensoría del Pueblo, con la ayuda de la academia y con las ayudas de las empresas, es cambiar el paradigma. ¿Cuál paradigma? Cuando uno habla de las empresas, ¿cómo ayudan las empresas a los ciudadanos? Hablábamos de un tema que se llama responsabilidad social empresarial. Pero ya no podemos hablar de responsabilidad social empresarial, sino que tenemos que hablar del deber de las empresas de cumplir con los derechos humanos, de respetar los derechos humanos. No es fácil dar ese giro, como no era fácil hace 40 años hablar de derechos humanos en este país, pero hoy todo el mundo habla de derechos humanos y esta parte que es nueva, el respeto de los derechos humanos de parte de las empresas, es un tema que va a ir creciendo y en buen momento nosotros y la universidad estamos en ellos. Como lo decía mi colega javeriana, que no me acuerdo el nombre, Carolina, qué pena, Julio. Lo más importante del deber de respetar los derechos humanos de las empresas es la debida diligencia y la transparencia. Y eso se trata y lo vamos a tratar más adelante. Teniendo transparencia y teniendo debida diligencia, este país va a poder construir paz. Y no hablo paz solamente en lo que tiene que ver con las FARC o con el ELN o con cualquier otro grupo. Es paz en general, es paz en sociedad. Cuando se habla de responsabilidad social empresarial, se habla de un tema voluntario. Cuando se habla del deber empresarial de respetar los derechos humanos, se habla de un tema mandatorio, obligatorio. Cuando las empresas desarrollan la responsabilidad social empresarial, son acciones voluntarias desprendidas. Cuando las empresas cumplen con los derechos humanos, están en la obligación jurídica de cumplir los marcos nacionales e internacionales. Verbigracia. Si hacemos responsabilidad social empresarial, una empresa puede hacer una cancha. Doctor Pablo, por favor. Ahí al lado del otro súper. Cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, algunas empresas hacen muchas cosas. Una cancha de fútbol. Eso es un tema que es voluntario. Cuando hablamos del deber de una empresa de respetar los derechos humanos,
es el deber, por ejemplo, obligatorio de una empresa de no contaminar. Esa es la diferencia. La responsabilidad social empresarial genera impactos positivos en la sociedad, en los mercados, con el deber empresarial de respetar los derechos humanos o el deber de respetar los derechos humanos de las empresas privadas y públicas. Lo que se logra es evitar un daño a la sociedad. Generalmente cuando una empresa desarrolla su responsabilidad empresarial, generalmente es por fuera del giro de sus negocios. Por ejemplo, una petrolera puede hacer en una facilidad, donde tiene su negocio en Arauca, en Casanare, en el Magdalena Medio, puede hacer una cancha de fútbol como un evento de cumplirle a sus ciudadanos, a la población, pero eso no es el giro ordinario de sus negocios, porque las petroleras no están para hacer canchas de fútbol. ¿Para dónde vamos? Cuando hablamos del deber de respetar los derechos humanos, es que si es esta misma petrolera, por ejemplo, el Ecopetrol, no puede contaminar, no debe contaminar, y para eso se habla tanto del deber de la transparencia y la diligencia. ¿Por qué hacen responsabilidad social las empresas? Es porque quieren redistribuir sus ingresos. Cuando hablamos del deber de empresas y derechos humanos, estamos en unas connotaciones de orden legal y constitucional. Este cambio que pretendemos y que tenemos que llevarlo a cabo en Colombia se va a dar y se tiene que dar más en este proceso de construcción de paz. Y por eso es importante que todos empecemos a hablar de empresas y derechos humanos. ¿Qué esperamos todos con el fin del conflicto? Esperamos que haya mayor tranquilidad, esperamos que haya corrupción. ¿Qué se va a lograr con el proceso de paz, con esta construcción de paz? Disminuir las violaciones de los derechos humanos, que como ustedes saben, Colombia ha sido uno de los mayores países señalados como violador de derechos humanos. Pero también los empresarios de la mano del Estado vamos a poder construir un desarrollo económico sostenible, porque la paz nos tiene que llevar a un nuevo punto, y es a una mejora en las condiciones económicas de la gente. Los que nos caminamos Colombia, los que nos caminamos la Colombia profunda, los que casi como yo no nos gusta estar en Bogotá, porque la gran problemática de Colombia está en los pueblos, está en los corregimientos, está en los caños, está en este momento en las zonas veredales, está en los contornos de las zonas veredales. Cuando uno habla con la comunidad, cuando uno habla con los excombatientes de las FARC, cuando uno habla con las autoridades, cuando uno va a zonas tan apartadas como la vereda, una zona veredal transitoria en Córdoba, que se llama Vereda del Gallo, que hay que recorrer 2 horas en una chalupa para llegar a la vereda. Lo que la gente está pidiendo en esas zonas, no solamente las FARC, la misma comunidad. Señor defensor, quiero agua, quiero luz, quiero las mínimas condiciones, quiero tener la opción de poder educar a mis hijos. Los que conocen las regiones en este auditorio saben que las escuelas en estas zonas es una sola aula donde atienden de primero o de kinder a quinto de primaria, y yo no sé realmente cómo hacen los profesores, pero los profesores llegan no en enero, sino que llegan en mayo o en junio. Si nosotros no tenemos educación, no vamos a poder construir paz. Por esa razón, nosotros creemos desde la Defensoría y desde personalmente que las empresas tienen que estar comprometidas en llevar sus servicios y sus recursos a las regiones. Por ejemplo, hay una zona veredal que queda en el municipio de Remedios, Antioquia, que hoy precisamente
está en un paro con la minería, con los pequeños mineros. En la zona veredal ya tienen las plantas eléctricas, tienen el tema del agua. EPM está a 2 kilómetros para llevarle a la vereda del Carrizal, que es una comunidad de unas 400 personas, el derecho a la energía. Si EPM quisiera hacer responsabilidad social empresarial, ¿qué haría? Una cancha de fútbol. ¿Qué le hemos dicho a EPM? Y estamos trabajando con ellos muy bien. Y le mandamos una comunicación. Gerente, écheme la línea 2 kilómetros para que a las personas les llegue la luz, lo mínimo, la luz. Cada uno de nosotros nos levantamos hoy y teníamos agua y luz. Las gentes en las regiones en Colombia no tienen luz. Pero si no contamos con el sector empresarial, no vamos a poder construir paz. Por lo tanto, y como veo que Carolina se me adelantó un poquito, el sector empresarial debe cumplir y debe ajustarse a alguno de estos objetivos de los derechos humanos en empresas, en los objetivos de la Agenda 2030, como son fin de la pobreza, trabajo decente, industria, innovación y estructuración, el 10º que es reducción de la desigualdad, y último, especialmente, ¿dónde estaba Colombia para que nos tuvieran en cuenta? Yo no creo que fue por Colombia, pero que hablemos en la Agenda 2030 de paz, es porque en Colombia y en otros países todavía hay muchos problemas en las comunidades. Por lo tanto, como ustedes saben, la Constitución nuestra protege el derecho a la libertad de empresa, la propiedad privada, y en eso se tienen que enmarcar los empresarios en lo que tiene que ver con el deber y el respeto a los derechos humanos. Sobre estas bases tiene plena vigencia los 3 principios rectores de empresas y derechos humanos que acaba de ser ratificada hace unas semanas en la ciudad de Nueva York, que son proteger, reparar y respetar. Catalina ya lo explicó brevemente. Yo quisiera decir que en el tema de proteger, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros tenemos una capacidad que es la capacidad de solicitarle información desde la órbita de la Defensoría a las empresas. Cuando estábamos pensando hacer este panel o esta conversación con los estudiantes, por eso pedí al favor que viniera Francisco y Pablo, porque ellos han hecho una labor cada uno, utilizando los instrumentos que tienen para apretar a las empresas, para hacer cumplir a las empresas, para que las empresas sean veraces. Y nosotros, desde otra órbita, vamos a requerir la información a las empresas desde la órbita humanitaria para visualizar y hacer recomendaciones y entregárselas a las autoridades competentes. En determinados momentos la entregaremos al Superintendente de Servicios Públicos, al doctor Robledo, al doctor Reyes, pero que nos parece muy importante. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo haríamos nosotros? Lo haremos con lo que se denomina un informe defensorial, y esos informes defensoriales, nosotros tenemos algo que, aunque no tenemos los dientes del doctor Pablo Felipe ni los del doctor Reyes, tenemos lo que se llama la magistratura moral. Y la magistratura moral es cuando la Defensoría del Pueblo dice una cosa, es porque no ha estado en el expediente como están ustedes, pero sí hemos estado en las zonas y sabemos las afectaciones en los derechos humanos de las personas. ¿Y dónde vamos a tratar de proteger a los ciudadanos? Vamos a incidir en los proyectos de ley, vamos a trabajar en los proyectos de ley que sean del resorte de estas empresas y derechos humanos. También habrá que buscar las reparaciones. Debemos reparar a todas las víctimas y entonces la reparación deberá ser judicial
y extrajudicialmente, pero tendrá que ser efectiva y real. ¿Quiénes tendrán que respetar esto? Las empresas estatales y las empresas públicas. ¿Cómo? Con un compromiso de alto gobierno corporativo, con una debida diligencia y transparencia, y ahí, con esos tres elementos, un gobierno corporativo serio, una debida diligencia y una transparencia, se podrán respetar los derechos humanos en este país. Para profundizar un momento qué es diligente y qué no es diligente, lo importante, y evaluaremos nosotros, la empresa, desde la órbita de los derechos humanos, primero identificaremos para con las empresas prevenir, evaluar y mitigar los daños que existan en los derechos humanos. ¿Cuándo es una empresa transparente? Cuando nos revela de forma transparente, deliberada, oportuna, sus operaciones, su gobierno corporativo, su forma de gobierno, el riesgo de uso de sus productos, la titularidad de sus bienes. Con eso evitamos potenciales riesgos en los derechos humanos y el medio ambiente. No decirlo, cuando una compañía no es transparente, no decirlo, pone en riesgo los derechos humanos y podría caer desde la óptica de la Defensoría en Corrupción. Tenemos tres ejemplos para ilustrar esto. El primero de ellos, vamos a poner un video de 1 minuto. Ese es el caso de una señora que se llama Ana Cecilia Niño. Ana Cecilia, ¿en qué momento se dan cuenta ustedes de que el cáncer que usted desafortunadamente tiene... Ana Cecilia, ¿en qué momento se dan cuenta ustedes de que el cáncer que usted desafortunadamente tiene es consecuencia derivado del asbesto? Arranco con una serie de exámenes y por fin una radiografía de tórax deja ver que tengo un derrame pleural. Corro por urgencias, me detectan a los 8 días el mesotelioma maligno y los médicos y mi médico cirujano me dice, bueno, ¿usted dónde ha vivido? Yo pues siempre acá en Bogotá. Me decía, no, de pequeña. Yo le dije, bueno, llegando a Cibaté, en un barrio llamado Pablo Neruda, y ahí viví, y me dijo, no, ya, ¿usted conoce una fábrica que quede cerquita que se llama Carni? Y dije, sí, señor. Y me dice, bueno, eso es por causa de haber aspirado el asbesto que ellos manejan. ¿En qué consiste su cirugía que le hicieron hace 1 año y medio aproximadamente? Me sacan el pulmón izquierdo, la pleura, el pericardio, mi corazón queda metido en una malla. Esta cirugía la llaman neumopleuropericardiofrenectomía radical. Me sacan tumor llegando a la aorta, debajo de la axila, en las costillas. Bueno, estaba súper invadida y ahorita pues estoy viva de milagro. Bueno, yo soy un superviviente del cáncer. Ana Cecilia Niño no lo logró. Mi cáncer no es el mismo cáncer que se denomina coloquialmente asbestosis. No es ese. No me cabe la menor duda que esa empresa hacía responsabilidad social y creo que no faltó ni una cancha de fútbol en Cibaté. No faltó nunca los recursos para las fiestas patrias. Pero esta compañía nunca le advirtió a sus empleados que podían sufrir alguna enfermedad. El video es mucho más largo. La señora ya se murió en enero de este año. ¿Cuándo hay un deber empresarial de respetar los derechos humanos? Cuando las empresas tienen transparencia y debida diligencia. Nosotros hemos traído unas palabras ahí. Bueno,
Devuélvete, qué pena. ¿En dónde se usa el asbesto? En los productos de construcción de autopartes. Yo no quiero polemizar con ninguna empresa, eso es un tema del doctor Robledo y el doctor Reyes, no mío. Uno se sube todos los días y frena, son los frenos. En algunas casas hay tejas. La Unión Europea prohibió el uso del asbesto. Nosotros no hemos tomado esa medida. Hemos tenido una senadora aguerrida que se llama la doctora Nadia Blair, que por segunda oportunidad va a presentar el proyecto de ley para evitar el uso de asbesto en Colombia. Sigan eso. Estas son las preguntas que nosotros nos hicimos al interior de la Defensoría. ¿Qué acciones se tomaron para limitar la explotación y el uso indebido de ese producto? Ninguno que sepamos. ¿Fueron suficientes? No, porque hay más personas del barrio Pablo Neruda que murieron por lo mismo. ¿Qué medidas se tomaron para medir los riesgos y cómo los mitigaron? Tampoco. Nosotros desde la Defensoría vamos a tomar la bandera de prohibir el asbesto en Colombia. Si la Unión Europea y algunos otros países, son 56 países, prohibieron el uso del asbesto, eso es deber de respetar los derechos humanos. Tiene que haber diligencia y transparencia. ¿Por qué? Porque en el producto le tienen que advertir a uno que puede ocurrir un cáncer, que puede uno enfermarse. Ahora hay un cuento maligno, que es otro asbesto que estamos usando. Asbesto es el mismo. No hay asbesto bueno, no hay asbesto malo. Esa es una violación a los derechos humanos, y no dejar de hacerlo en Colombia es un acto de corrupción. Por otro lado, vamos a poner otro caso. Las cifras primero, por favor. Devuélvete. El sistema integrado de transporte urbano, Transmilenio. Todos los días tenemos accidentes, todos los días tenemos accidentes. Estamos en este momento en un informe defensorial por una coyuntura. El papá de una funcionaria de la Defensoría de Cundinamarca, se le murió el papá en ese accidente. Iba adelante en San Cristóbal Sur, los frenos no funcionaron, y atérrese cuando empezamos a investigar para hacer el informe defensorial. Devuélvete a las... Transmilenio en 4 años ha tenido 19.000 accidentes. Tiene 1.400 quejas ante la personería. La segunda en la queja son los accidentes. Pero atérrese. Tiene 8.000 infracciones de tránsito. De esas el 30% es por revisión tecnomecánica. Quiere decir que cuando iban a salir de los patios no podían salir. No tenía revisión tecnomecánica. Si Transmilenio tiene 1.000 buses, 2.000 buses, 100 buses, lo lógico es como cuando uno se le vence la tecnomecánica, el carro se tiene que quedar ahí. No, es acompañarlos a cabo. Ya verán los jueces de la República si fue uno de estos vehículos los que no tenía revisión tecnomecánica y llevó como consecuencia 2 muertos y 26 personas accidentadas. Ese es el caso que les digo. En un solo accidente en 2007 murieron 2 personas y 28 más resultaron. Pero lo más grave en Transmilenio no es solamente eso. Como ustedes saben, el sistema de transporte en Bogotá está colapsado. La empresa Transmilenio, el sistema integrado, tiene que duplicar
o triplicar sus esfuerzos para atender a la comunidad y no lo hace. Este no es un problema del doctor, ¿cómo se llama? El doctor Peñalosa. Es un problema del esquema de Transmilenio. Nadie usa Transmilenio porque quiera. Es la única posibilidad que tenemos los ciudadanos de Bogotá para llegar al colegio, a la universidad, al trabajo. La pregunta es, ¿Transmilenio está protegiendo? ¿Transmilenio está respetando a los ciudadanos? Yo lo puedo decir desde este atril hoy que no. Nadie usa Transmilenio, como se lo dije hace un rato, porque quiera. Pero en Transmilenio, ¿cuántos delitos ocurren en Transmilenio? 1.400. Todo el que se sube a Transmilenio es agredido, lesionado o puede perder la vida. Y algunos. Ayer presentamos con el ministro de Justicia un proyecto de ley, porque hay un tipo penal que no existe y nace a la vida jurídica en el Transmilenio. Es el tocamiento. Entre los delitos que nuevos, ahí está para que el doctor, nuestro decano mire, ese es un nuevo tipo penal, pero vamos a eliminar otros tipos penales, no tiene nada que ver con esto, pero que tiene que ver con justicia. Por ejemplo, el daño en bien ajeno, padre, el daño en bien ajeno tiene 43.000 noticias criminales. Quiere decir que hay 43.000 expedientes. ¿Cuántos condenados por daño en bien ajeno? 163. De esos, 21 en domiciliario. Inasistencia alimentaria, 30.000 noticias criminales, 2.000 personas en las cárceles. Si descongestionamos la justicia, yo creo que los casos que tenemos del asbesto y del sistema del transporte en Bogotá va a ser adelante. Nosotros creemos en la definición que tiene la OCDE en relación con qué es corrupción. Hay corrupción cuando un agente público o privado abusa su función de poder para lograr ganancias. Y creemos que estas empresas, como Asbesto, como Transmilenio, no han tomado las medidas necesarias para beneficiar a los ciudadanos, sino que tienen un fin de lucro. Para no aburrirlos, tengo otro caso. Doctora, Café Salud. En Café Salud se presentaron 2.000 del año 2016. El 80% o el 90% son presentadas de la mano de la Defensoría del Pueblo. 2.664 tutelas, lo que nos da más de 30.000 tutelas. ¿Por qué razón las EPS en Colombia? ¿Por qué razón Café Salud? Si no puede atender los 4 millones de usuarios. ¿Se despertó, don Carlitos Castro? ¿Por qué razón una compañía como esta EPS y otras? No, pero ya hay que pagarlo. Pues. ¿Lo logró? Gracias. Entonces, volviendo, Café Salud. Café Salud no está cumpliendo con el deber de respetar los derechos humanos. ¿Y por qué cae en corrupción? Porque no tiene debida diligencia y transparencia. ¿Por qué no tiene debida diligencia y transparencia? Porque tiene 4 millones de usuarios y no los puede atender. Si uno no puede atender 4 millones de usuarios, tiene que devolverlos. ¿Qué ocurre? ¿Qué sería lo lógico? Que él devolviera 1 millón de usuarios, mirara su gobierno corporativo, mirara su situación financiera y viera qué puede y qué no puede. Y ahí hay corrupción. Cuando uno no le avisa transparentemente al usuario del servicio que no lo va a poder atender. ¿Por qué? Porque además no tiene camas. 3.600 camas hospitalarias déficit.
1.800 camas en cuidados intensivos. A mí el día que me eligieron, casi me muero. Todos dijeron que era que porque me ha dado susto. No me dio susto. Me dio una obstrucción intestinal y pude ir a una clínica como el Country y en una hora estaba en cuidados intensivos durante 7 días. Pero el que no tiene esa opción se muere. Y ahí es donde debemos llevar a las compañías a que cumplan con ¿qué? Con el deber empresarial de respetar los derechos humanos si no caen desde la órbita de la Defensoría en corrupción, porque no tienen debida diligencia y no tienen transparencia. Ya para terminar, el año pasado el señor Contralor de la República dijo que nos cuesta 50 billones de pesos la corrupción, 50 billones de pesos la corrupción. Y el señor auditor nos contó que el 83% de los contratos en las regiones se hacen por contratación directa. Aquí todos tenemos que trabajar muy fuerte, y aspiro a trabajar tan duro como ha trabajado el doctor Pablo Felipe y el doctor Reyes, y dar luces como las han dado ustedes a este país, de ejercer su función sin ninguna presión y tomando las decisiones que uno deba tomar como servidor público. No es fácil. Uno a veces se pregunta, ¿qué hago yo de defensor del pueblo? Tutelas, investigaciones. Ser servidor público no es fácil, pero es una labor muy importante. Creo que si Colombia entiende lo que veo que la Universidad Javeriana también ha entendido, lo que la Escuela de Gobierno ha entendido, en el respeto de los derechos humanos de manos de las empresas privadas y públicas, el cambio en este país va a ser diferente. Habrá corrupción, y hay corrupción en Colombia, en las empresas, cuando no son transparentes, cuando no le cuentan a sus usuarios que sus servicios, que sus productos pueden generarle un riesgo que es hasta la muerte, como el Transmilenio, que es un riesgo cuando uno está expuesto al asbesto. Y no me quiero extender, sino seguir ahora con el panel con mis colegas. Muchas gracias, padre, por este foro. La vez pasada no pude participar porque estábamos en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, pero ya estamos aquí y muy complacido también que haya venido el señor vicepresidente de la Cámara de Comercio, Jorge Mario Díaz, que invitamos a varias personas y el sector empresarial, que no vino sino usted, y vino el doctor Mario Arévalo, que ahora les va a contar la historia. Mario Arévalo y la compañía y la cooperativa que ellos tienen en Norte Santander acabaron los Pimpineros, haciendo un trabajo empresarial que les va a contar cómo lo hicieron de la mano del Estado. O sea que sí podemos trabajar Estado y sociedad civil. Muchas gracias y que mi Dios los acompañe y la Virgen los proteja.